to this tech tool. My name is Ivan Camargo from Bogota, Colombia. I am Solutions Architect in Bytes Access Team. My presentation, as scheduled, will be in Spanish, but first, I thank the BBRAC community for the opportunity to be here. It's very special to me. Bienvenidos, buenos días. Mi nombre es Iván Camargo, soy arquitecto de soluciones de Bytes Access Team y hoy quiero compartir una presentación acerca de Nutanix versus arquitecturas tradicionales. Toda la información relacionada conmigo está en pantalla para los que quieran ponerse en contacto conmigo. Bien, ¿cuál es la motivación de esta presentación? Básicamente considero que la industria de la virtualización ha tenido muchos cambios en los últimos años, razón por la cual hemos tenido que adoptar tecnologías como el data center definido por software y empezar a transformar la forma en cómo hemos venido haciendo las cosas. Por otro lado, creo que la arquitectura web scale ha tomado un papel muy importante en la industria y considero importante tener información para que mucha gente pueda conocer las diferentes tecnologías. Y por otro lado, porque los beneficios que ha tenido la tecnología en algunos clientes me ha permitido conocer ambas arquitecturas. Básicamente la agenda que vamos a compartir el día de hoy va a incluir los puntos que considero yo más importantes. Quisiera tener mucho más tiempo porque hay tanto para compartir, pero voy a tratar de enfocarme en lo que creo es más importante. Vamos a hablar acerca de escalabilidad, desempeño, simplicidad y un punto final de orientación 100% al software. En ese orden de ideas he desarrollado un caso de uso típico en donde tenemos 500 máquinas virtuales con unas características como las que ven en pantalla, 4 vCPUs, 8 GB de RAM por cada máquina virtual y 150 GB en disco. Es lo que yo denomino máquinas de propósito general. A la derecha de su pantalla ustedes ven una arquitectura compuesta por 16 servidores, un sistema de almacenamiento tradicional y unos switches para interconectar la solución. A mano izquierda ven una arquitectura web scale, la cual tiene los mismos 16 servidores, ya que necesito la misma capacidad en cómputo y en almacenamiento, pero obviamente con la diferencia de tener Nutanix como arquitectura. 5 puntos principales que considero yo respecto al tema de escalabilidad en ambas tecnologías. El punto número 1 es lo que yo denomino, muchos de los que me conocen saben que hablo mucho acerca del número de máquinas por unidad de rack. Creo que eso se traduce en beneficios en términos de mejor aprovechamiento del centro de datos. Por otro lado, el crecimiento flexible. Nutanix es una de las pocas tecnologías de hiperconvergencia que permite crecer, por supuesto, linealmente, pero también en almacenamiento y cómputo si así se necesita. En términos de arquitectura de red, pues la solución trabaja con switches top of rack, lo que permite que esté de alguna manera preparado para las tecnologías como redes definidas por software. Y los que hemos tenido algún nivel de involucramiento con tecnologías como NSX, sabemos que la arquitectura recomendada es spin and leaf o hojas y ramas. Por otro lado, la arquitectura que tienen a mano izquierda ofrece beneficios en términos de tolerancia a fallos, ya que tiene 2 copias de los datos sobre la misma solución e involucra unas funcionalidades adicionales como lo son el Azure Coding, de tal manera que pueda tener beneficios en términos de capacidad y en términos de alta disponibilidad. Eso en términos de escalabilidad. Ahora hablando un poco más con respecto al tema de desempeño, pues tenemos 16 servidores con un almacenamiento aproximadamente de 80 terabytes. En Nutanix con 16 nodos típicos gama media logramos obtener sobre esas mismas 500 máquinas virtuales con unas cargas de 70% lectura, 30% escritura, 160.000 IOPS y 64.000 IOPS en escritura, lo cual es un número bastante bueno. Y lo mejor de eso es que la latencia es inferior a 5 milisegundos. En una arquitectura tradicional, compuesta también por un almacenamiento híbrido en donde se tengan discos de estado sólido y discos de capacidad, lograríamos tener aproximadamente unos 40.000 IOPS en lectura y un poco menos de 20.000 IOPS en escritura. Ahí es importante mencionar 3 puntos que en mi opinión son fundamentales. Uno, mayor desempeño de IOPS en donde realmente se necesita. La mayoría de las aplicaciones no manejan una tasa de cambio superior al 30 o al 40%.
con lo cual con una buena porción de estado sólido logro cubrir perfectamente esas características. La localidad de los datos, al tener las máquinas virtuales ejecutándose sobre los mismos nodos, consumo menos CPU porque los servidores no tienen que cruzar la SAN para buscar los discos. Entonces, lo que también hemos podido percibir es una mejora en términos de procesamiento. Como punto 3, el performance evitando el síntoma de vecino ruidoso. En una arquitectura tradicional, todos sabemos que si una máquina virtual supera los límites de IOPS, podría afectar a las máquinas virtuales que están en el mismo nodo o incluso en otros servidores. En este caso, al tener una arquitectura distribuida, pues no vamos a tener ese síntoma sobre el desempeño. Esta tabla me gusta mucho porque muchas personas han dicho: prefiero tener un sistema de almacenamiento dedicado que me brinde todas las capacidades de procesamiento de los datos. Si bien es una buena alternativa, quise listar en pantalla los recursos de memoria y procesamiento que tienen algunos sistemas tradicionales, gama media, algunos EMC, NetApp, Hewlett Packard, versus lo que es una arquitectura distribuida de almacenamiento. Como pueden ver, abajo Nutanix en cada nodo cuenta con una máquina virtual de control que tiene 24 GB de RAM y 4 cores, con lo cual al final de tener un clúster de 16 nodos vamos a tener 384 GB en RAM y 64 cores físicos, lo que es evidentemente muy superior a cualquier solución de almacenamiento compuesta por dos nodos, por dos controladores. Obviamente eso también me ayuda en términos de eficiencia porque la compresión y la deduplicación en sistemas de almacenamiento tenían una alta penalización. Uno lo pensaba mucho cuando activaba estas funcionalidades. Acá, si bien hay alguna penalización, no es tan alta como en los sistemas tradicionales. Simplicidad, y es una de las cosas que más me gusta de Nutanix. Ahí en pantalla ustedes están viendo el Prisma. Quise resaltar 5 características importantes de la consola. Lo primero es que puedo ver toda la información de la máquina virtual, la dirección IP, qué tanta memoria tiene, qué tanto almacenamiento tiene, pero en esa misma pantalla también puedo ver qué memoria está consumiendo, qué IOPS está consumiendo, lectura, escritura, latencia, throughput. Adicional a eso también puedo tener la referencia de la información del working set por cada disco virtual. Es decir que yo puedo conocer a nivel de cada disco virtual de cada máquina virtual qué tanto porcentaje es lectura, qué tanto porcentaje es escritura y así llegar a un nivel de granularidad muy avanzado. Cuarto, puedo tener la posibilidad de monitorear las máquinas de control, las CVMs, que son importantes dentro de la solución en la misma pantalla. Y finalmente puedo tener un botón que me permite tener un gráfico del performance, del histórico del performance, que pueda llegar a ayudarme en troubleshooting o para poder identificar errores. Entonces, muy sencillo, una misma pantalla, mucha información, muy valiosa. Los que hemos estado involucrados en virtualización sabemos que esa información no es tan fácil de obtenerla. Por otro lado, simplicidad asociada a orquestación. De por sí Nutanix ya tiene varias alternativas de orquestación incluidas. La primera, por ejemplo, es que yo puedo hacer los upgrades de hipervisor desde la consola de Nutanix. Eso es algo bastante importante. Lo segundo es que las expansiones de los nodos que se conecten al clúster se hacen desde la consola y se hacen de manera automática. Únicamente selecciono el nodo que identifica la plataforma y de esa manera voy creciendo la solución. Y tengo tiempo también para jugar mientras se ejecutan muchos de esos procesos que he mencionado. Eso en Nutanix, esa misma información llevada a un ambiente tradicional compuesto por servidores, almacenamiento, si bien es posible encontrar esa información, necesito ejecutar algunas tareas adicionales. También hoy en día contamos con herramientas que hacen correlación de eventos, como el caso de vRealize Operations, que nos muestran un poco más de información, pero necesitamos seguir ejecutando otras cosas adicionales. Entonces necesito ir al vCenter, en algunos casos ejecutar estadísticas de nivel 3, de nivel 2, en algunos casos realizar análisis sobre los reportes que realizan las diferentes herramientas como vRealize Operations, analizar tal vez información a nivel de almacenamiento, las LUNs, los tipos de RAID, entre otra información. Con lo cual se hace un poco más complejo en una arquitectura tradicional poder tener ese nivel de granularidad. Simplicidad, para mí simplicidad se traduce en las dos próximas imágenes que les voy a mostrar.
De niño me gustaba mucho Bruce Lee, entonces creo que simplicidad es sinónimo de brillantez. Finalmente, orientación 100% al software. Los que me conocen saben que es una de las cosas que me apasiona en la vida, es el software. Entonces, a mano izquierda, como ven, vivimos en un mundo rodeado por el software. Todas las personas han estado expuestas a algún tipo de tecnología basada en software y creo que hacia allá es donde nosotros como arquitectos debemos orientar las soluciones. Hoy en día hay soluciones para replicación basada en software, para almacenamiento basado en software, para servicios de redes basados en software, entonces creo que debemos orientarnos un poco más hacia allá. Versus tecnologías basadas en hardware que tienen bastantes limitaciones, que tienen bastantes dependencias, por así decirlo, en algunas de sus funcionalidades. Entonces, hoy los animo a que empecemos a revisar las diferentes alternativas para todos los requerimientos que se tienen desde el punto de vista de arquitectura en software. Finalmente, algunas conclusiones importantes que puedo resaltar de lo que hemos estado conversando. Así como Amazon y Google adoptaron las arquitecturas web scale dentro de sus data centers, yo personalmente creo que hoy en día la mayoría de las aplicaciones pueden correr sobre ambientes virtuales y que evidentemente las arquitecturas web scale como Nutanix permiten brindar a los clientes grandes funcionalidades en términos de escalabilidad y desempeño. Por otro lado, hacer simple lo que antes era complejo. Nosotros, que somos llamados expertos en la industria, debemos darle las herramientas a las personas para hacer su vida más fácil. Tercero, quiero motivarlos a buscar soluciones orientadas 100% en software. Sé que no es fácil en el mercado latinoamericano, aún nos cuesta romper con ese paradigma de depender mucho del hardware, pero esa es una de las cosas que quiero concluir hoy. Y pues las arquitecturas tradicionales siguen siendo una opción muy válida para algunas aplicaciones que tienen requerimientos especiales en términos de procesamiento, en términos de licenciamiento, entre otras cosas. Como les decía, hubiera querido tener más tiempo para compartir mucha más información, porque hay bastantes cosas que se me están pasando, pero espero que esto les haya gustado. Muchas gracias.